Imaginemos por un momento a muchos músicos, los más consumados, los mejores de su época, verdaderos maestros en la música, que acaban como prisioneros en el corazón de un imperio extranjero justo después de la devastación de su hogar. El emperador, que resulta que acaba de masacrar a su pueblo, les exige así en plan de burla que saquen sus instrumentos, una humillación total. Les pide que toquen su música más sagrada para entretener a la corte. Y bueno, la respuesta de ellos es de no creer. En un acto súper coordinado y completamente en silencio, todos sacan pequeños cuchillos, los levantan al aire y se amputan su propio pulgar derecho. Es que prefirieron la mutilación física y permanente antes que corromper su arte. Y con esta imagen tan potente, damos el inicio a quienes nos acompañan a este análisis detallado. Bienvenidos a un paseo para el alma. Hoy vamos a descubrir cómo a primera vista empieza con un erario, manual de instrucciones y censos en el desierto, termina revelando precisamente este tipo de historias increíbles. Es un punto de partida total, pero absolutamente necesario para entender la magnitud del material que tenemos hoy sobre la mesa. Porque la gente que nos sigue en esta inmersión profunda presenciará un viaje bastante intenso. Cruzamos desde textos clásicos como la Torá de Rashi y continuamos con Midrash Rabbah, el Midrash dice y el Zohar. Y lo más fascinante de esto es que no se trata de solo anécdotas antiguas. O sea, en el fondo estos textos son conceptos increíblemente modernos, aunque no se crea. Cosas como el nepotismo, el sacrificio absoluto por unos ideales, y bueno, la idea aterradora de que un solo error individual puede hundir el barco entero de quien navega toda la humanidad. Es muchísimo peso filosófico. Y sin embargo, fíjate que el texto de Bamidbar comienza con un problema tan terrenal que la verdad casi resulta aburrido comparación. Nos referimos a la pura burocracia logística. Mover a muchísima gente tiene a una nación masiva, acampada en medio del desierto super hostil, y necesita moverla. Y a ver, cualquier líder militar sabe que antes de mover a un ejército necesitas saber cuánta gente tienes. Por lógica tienes que contarlos. Pero al leer las fuentes sobre este censo militar para los hombres mayores de 20 años, nos llama la atención que la instrucción divina prohibía contar a las personas señalándolas con el dedo. O sea, no era un censo de decir 1, 2, 3. Y detrás de esa prohibición hay una visión del mundo muy particular. Porque en la antigüedad y sobre todo en esta tradición, contar cabezas directas se consideraba súper peligroso. Peligroso en un plan espiritual. La creencia era que reducir a un ser humano en toda su complejidad a un número sin estadística pues atraía el mal de ojo o incluso plagas. Porque es como quitarle su humanidad. Se veía como un acto de arrogancia enorme, reducía el alma a un simple dato. Así que la orden, que ya venía desde el Éxodo, era utilizar un método de conteo muy profundo y simbólico. Cada hombre, sin importar su estatus, tenía que aportar una moneda específica, el famoso medio shekel. Un medio shekel, y entendemos que al recolectar y juntar las monedas, pues obtenían la cifra total de reclutas, sin numerar directamente a la gente. Pero la elección de que fuera una moneda de medio shekel parece un mensaje muy sutil. Es como si el sistema de recaudación estuviera diseñado para recordarles constantemente, absolutamente nadie está completo por sí mismo. O sea, el rico no podía dar un shekel completo por mucho que quisiera, y el pobre no podía dar menos de medio shekel.
todos aportaban una mitad. Y esto parece precioso porque significa que solo se alcanza la totalidad cuando uno se une a la comunidad. Esa es precisamente la filosofía del censo, es decir, establece una igualdad en el valor de la vida humana, justo antes de entrar en las jerarquías del trabajo diario. Y hablando de trabajo, pues nos adentramos una vez que tenían los números. El texto de Naso, que es esta parashá, despliega algo logístico que es milimétrica. Esto solo era para la tribu de Leví, que era la encargada de transportar todo el tabernáculo, que este es el santuario portátil, una carpa gigante, una estructura enorme, bajo la supervisión general de Itamar, que era el hijo del sumo sacerdote Aarón. La responsabilidad era una rigidez absoluta basada en un jefe militar. Las cargas no eran precisamente equitativas en cuanto a esfuerzos físicos, porque leyendo los detalles de la orden de la Shem, da la previsión de que a ellos les toca el trabajo más pesado. A ellos les tocó la peor parte física. Totalmente tenían que cargar con todo la estructura del edificio, las vasijas, las barras, los pilares, las bases de metal. O sea, un trabajo demoledor bajo el sol del desierto. Sudor y esfuerzo puro. Mientras tanto, la familia de Gerson tenía una responsabilidad, digamos, cualitativamente distinta. Ellos se ocupaban de los materiales de los tejidos, llevando las cortinas, las cubiertas, su tabernáculo y las pantallas del plato. Aunque a simple vista pudiera parecer un trabajo así simplemente ligero que era llevar las tablas pesadas, el nivel de precisión técnica requerida para transportar y ensamblar todos esos tejidos de arena y viento era extremo. De hecho, los comentarios de eruditos clásicos como Rashi aportan anotaciones sobre todo esto. Por ejemplo, Rashi señala que el equipo de Gershon era también responsable de llevar las estacas en el patio exterior. Y justo aquí es donde la mentalidad antigua choca de frente con la nuestra. Porque cuando leía sobre las cuerdas y estacas no podíamos evitar en los equipos y tipos de montaje, digamos de una carpa de montaje en un concierto, un equipo de producción masivo desmontando y montando un escenario enorme cada pocos días. Y Rashi especifica que esas estacas no eran para decorar, servían para clavar en el borde inferior de las cortinas al mismísimo suelo del desierto. Y el motivo era simplemente para que el viento no las levantara. Un texto sagrado que supuestamente trata sobre la presencia de Dios en la tierra, se detiene a dictar quién tiene que poner las piquetas para que una ráfaga de viento no te arruine las cortinas. Un testimonio brutal de que esta tradición no separa lo espiritual en algo pragmático. La divinidad habitaba ahí, por supuesto que sí, pero la física atmosférica del desierto seguía funcionando. Las leyes de la naturaleza no paraban. La santidad no suspendía las leyes de la aerodinámica. Y todo este sistema dependía del determinismo biológico más estricto e inimaginable. O sea, si uno nacía en la familia de Merari, su destino ineludible era desde el primer día de su vida era cargar tablas. Y si nacía en la línea de Gerson, pues toda la existencia giraría en torno a doblar cortinas y tensar estacas. No existía la movilidad laboral. Y esa rigidez logística extrema de los clanes resulta asombrosa para organizarse y sobrevivir, pero plantea un tema enorme si nos paramos a pensar, un dilema importante, porque si en esta sociedad todo el estatus, el trabajo y la proximidad hacia lo sagrado dependen de la mente y del ADN, o sea, del linaje de los padres, pues ¿dónde queda el espacio para el mérito personal? ¿Dónde queda el libre albedrío espiritual? Y esa tensión es lo que hace estallar este texto cuando llegamos a la familia de Koch. Aquí hay una anomalía súper curiosa que rompe todas las reglas del linaje de las que acabamos de hablar. Es que la familia de Koch representa el punto de inflexión perfecto.
Siguiendo el orden natural de las estrictas reglas de la primogenitura que dominaban todo el mundo antiguo, Gerson, al ser el hermano mayor, debería haber obtenido el mayor honor. Era lo normal en esa época. El primogénito dictaba la herencia y el estatus superior siempre. Sin embargo, al asignar el cuidado y el transporte del objeto más sagrado de todo el pueblo, que es el Arca de la Alianza, con los 10 mandamientos, pues el texto margina deliberadamente al primogénito Gerson. Lo hace a un lado. Y le otorga esa responsabilidad a Coag, que era el hermano menor. Y por si fuera poco, Coag es mencionado antes en los registros del censo. O sea, se salta la fila ideológica y legal por completo. Y la justificación de este salto, al menos según el Midrash Rabbah, parece una de las declaraciones de principio más radical que hemos leído en mucho tiempo. Porque el Midrash explica que hay castas cerradas. Sí, o sea, el sacerdocio y la realeza. Eso es algo genético, pero cuando se trata de la grandeza en el estudio de la Torá, de la erudición y la sabiduría, ahí el texto dinamita la idea del linaje. Afirma que el conocimiento no se hereda, sino que está disponible para cualquiera que decida sacrificarse por alcanzarlo. Así que Coag recibe el arca y es un símbolo supremo de la sabiduría para mostrar que el mérito intelectual triunfa sobre el accidente de donde has nacido. Y en Midrash lleva este argumento hasta sus últimas consecuencias usando un juego de palabras. Cita el libro de los Proverbios diciendo que la sabiduría es más preciosa que las perlas, utilizando la palabra hebrea peninin. Y los sabios conectan peninin fonética y conceptualmente con la palabra lipnai, que significa adentro o en el interior. La conclusión teológica es asombrosa. Dicen que la sabiduría de un estudioso es más preciosa y está más adentro que el mismísimo sumo sacerdote que entra físicamente al Santo Santorum, que es el espacio físico más sagrado y más interior del templo. Para poner esto en perspectiva y que entendamos el peso de lo que estamos hablando, es como si un documento de hace miles de años nos estuviera asegurando que un estudiante universitario de primer año, alguien sin dinero y conexiones, pero que dedica sus noches a buscar la verdad filosófica, tiene mayor estatus que autoridad espiritual que alguna persona que solamente esté puesta ahí por votación, simplemente por el mérito de su intelecto adquirido. Pero las fuentes no se detienen ahí, plantean un escenario legal más extremo, que es el caso del Manser. Ese caso es un golpe definitivo. El concepto de Manser se refiere a una persona nacida de una unión prohibida por las leyes bíblicas. En aquella estructura social, un Manser llevaba encima el estigma social más absoluto y doloroso imaginable. Lo peor de lo peor a nivel social. Ubicado en el peldaño más bajo de la sociedad desde el mismo instante en que nacía, y sin tener él ninguna culpa personal de nada. Por excelencia. Pues resulta que el texto establece categóricamente que si el Manser se dedica a obtener sabiduría, su estatus leal a los ojos supera con creces a los sumos sacerdotes de un linaje inmaculado, pero que sea un ignorante. Es un golpe directísimo al sistema de castas. Se mantiene la estructura genética para evitar el caos administrativo del campamento, pero se instaura una meritocracia absoluta para lo que realmente importa, que es el dominio del conocimiento. Y con ese nivel de devoción al conocimiento resulta muchísimo más fácil entender la segunda función principal de la tribu de Leví, porque no solo eran los transportistas pesados ni los eruditos de la época, era el corazón artístico de la nación, los músicos. Y esto nos devuelve de lleno a la escena de apertura que planteamos al principio de esta inmersión, porque el nivel de sacrificio que esta tribu mostró por su arte musical es sobrecogedor. Es que para ellos la música no era un mero adorno de fondo, era una maquinaria espiritual superactiva.
Las fuentes nos describen un coro levita monumental en el patio del templo, compuesto por un mínimo de 12 cantantes acompañados por una orquesta súper compleja. Y un detalle inicial muy bonito es que mientras los vocalistas tenían que ser levitas, se permitían a músicos de otras tribus participar tocando los instrumentos. Pero bueno, esta orquesta tenía una función diaria inamovible. Ejecutaban una lista de salmos o tefilín que los ponía exactamente a la narrativa de los días de la creación, que llama mucho la atención de esa correspondencia de los días. Entendemos que los domingos cantaban salmos celebrando a un Dios solitario, pues porque en el primer día de la creación aún no existía ningún otro ser. Lógico, todo muy ordenado. Pero el salmo del martes, que corresponde al tercer día de la creación, nos parece que alberga una canción muchísimo más oscura, tal vez más condicional sobre nuestra propia sobrevivencia. Es que el martes era tal la separación de los mares. En el tercer de la creación, las aguas se retiran para dejar descubierta la tierra seca, permitiendo un hábitat para el agua en la navegación. Pero las fuentes aquí nos dicen que la física y la moralidad, pues cantaban que las aguas del océano solo se mantenían en su sitio porque existe la justicia en la tierra firme, o sea, la justicia humana. La moralidad humana actúa como una especie de fuerza de gravedad teológica. Si la humanidad corrompe la justicia, el contrato se rompe y el océano vuelve a tragar la tierra seca, haciendo referencia directa a la generación del diluvio. O sea, cantaban sobre ecología y ética como si fueran la misma cosa. Y esa música espectacular continuó sonando durante mucho tiempo hasta que llega la destrucción del templo. Y el exilio a Babilonia es el escenario de la historia más desgarradora que hemos analizado el día de hoy. La historia de los pulgares. Sí, el emperador Nabucodonosor se lleva cautivos a estos músicos levitas, a estos artistas sagrados, y los somete a una tortura que no es física en un principio, sino puramente psicológica. Les ordena que amenicen una fiesta. Eso es de una crueldad retorcida. El emperador ve a los prisioneros llorando y con una crueldad súper calculada les exige, a ver, ¿por qué lloran? Saquen sus instrumentos y toquen para mí y para mis ídolos la misma música alegre que le tocaban a su Dios. Una humillación absolutamente. El imperio que había reducido su ciudad a cenizas, ahora tiene su arte como música de fondo. Y claro, los levitas se enfrentaron a un dilema imposible. No podían negarse y ya está. No, porque negarse directamente a una orden del emperador resultaría en daños físicos insoportables. Y seguramente tendrían que acabar cediendo por medio del dolor antes de morir. Y tocar la música forzada, que era lo que querían evitar a toda costa. Ellos necesitaban una salida que les garantizara no poder jamás, sin importar cuánto los torturaran después, tener que tocar. Y la decisión de amputarse sus propios pulgares derechos con los dientes o con piedras pequeñas es de una brutalidad abrumadora. Es impactante cuando vieron los Levíes cantando el Salmo 137, que dice que Dios nos ve de una tierra extraña. Están destruyendo el monumento o el armamento físico de una resistencia feroz. Y obviamente el emperador enfurecido masacró a miles de ellos ahí mismo en el acto. Pero las fuentes nos dicen que el sacrificio fue recompensado con una promesa de restauración. Y aquí es donde nos debemos de parar a preguntarnos por el motor del sacrificio. O sea, ¿por qué la música importaba tanto como para perder una extremidad y la propia vida? Eso deberíamos de preguntarnos. Desde una perspectiva meramente histórica, puede verse como un nacionalismo súper feroz. Pero de la perspectiva mística del Zohar, encontramos una respuesta mucho más profunda.
Para los místicos, el sonido sagrado no es una simple metáfora poética. Es la infraestructura que sostiene el universo. Y a lo que a nosotros debería de fascinarnos es el lenguaje que usa para explicar esto. Entendemos perfectamente el concepto abstracto de mantener el universo, pero es que el texto parece un manual de anatomía médica. Habla del óvulo, de la forma, de la tráquea, del choque de los dientes. Parece que estuvieran obsesionados con la biología del habla humana. ¿Cómo conectan exactamente el sonido físico de unos dientes con el mantenimiento de todo el cosmos? El Zohar no hace poesía descriptiva para sonar bonito. Describe un mecanismo cósmico que está engranado. Tomemos la anatomía de respiración que menciona el texto. Destaca que los pulmones tienen 6 lóbulos y la tráquea tiene 6 arillos principales. Todo gira en torno al número 6. Y en la mística judía, el número 6 corresponde a la letra hebrea Vav. Físicamente, la forma de la letra Vav es como un clavo o un gancho vertical. Y su función gramatical es la conjunción de que une cosas. La letra de la conexión. Pues el Zohar argumenta que el simple acto físico de inhalar y exhalar a través de esa anatomía del número 6 para recitar una verdad sagrada actúa como un gancho literal que ancla la energía espiritual que vive en este o viene a este mundo físico. Y luego, el proceso pasa por el corazón, que el texto asocia, combina la compresión profunda y culmina en la boca. Y la imagen que da en la boca, fíjate, es muy visceral. Dicen que los labios y los dientes chocan entre sí haciendo ruidos como las piedras de un río. Una descripción súper gráfica. Es como si nuestro cuerpo fuera un telar mecánico produciendo realidad a través de las frecuencias de la voz. Es una fábrica de realidades. Y claro, si la emisión de estos sonidos sostiene la estructura de la creación, la ausencia de los mismos, o peor aún, su uso perverso, provoca un colapso inminente. Como que si se desmontara todo. El SWAT advierte que al abandonar esta responsabilidad no es un simple descuido, abre grietas por donde entran fuerzas oscuras atrayendo al mundo la energía de Caín, a quien identifica como el arquetipo del destructor. O sea, un pecado o un fallo moral individual nunca jamás se queda confinado a la privacidad del individuo, porque todos estamos operando la misma maquinaria cósmica. Y de hecho, antes de grabar comentábamos esta imagen del texto para ilustrar este último punto. Y seguimos pensando que es una de las metáforas más perfectas y más aplicables a nuestra sociedad de hoy en día. La del barco. La historia de un loco en el barco. Creo que captura perfectamente el ego y el egoísmo. Como uno saca un taladro y una herramienta y empieza a perforar el casco de la nave, en pleno mar abierto, y justo debajo de su propio asiento. Lógicamente, los demás pasajeros, presas del pánico absoluto, se abalanzan sobre él exigiendo que se detenga inmediatamente. Resulta súper fácil imaginarse la cara de estupefacción de los pasajeros frente a semejante locura. Y la respuesta del hombre es la encapsulación suprema de la ceguera individual. Él los mira así como molesto por la interrupción y argumenta que a ustedes qué les importa lo que yo haga, tal cual. Dice, yo he pagado por este asiento y estoy haciendo el agujero en mi propiedad privada. La estoy haciendo bajo mi asiento, o sea, no estoy tocando sus asientos. El tipo es incapaz de comprender la física básica del entorno compartido. El agua no respeta propiedades privadas. El agua que entre por su agujero permitirá e inundará todo el barco y ahogará a todos los pasajeros por igual. Esta perspectiva es pero tan moderna porque, a ver, estamos inmersos en un debate perpetuo en la sociedad sobre los límites del individualismo, sobre dónde termina el derecho privado y dónde empieza el público. Es un gran tema en esta época, pero lo bueno es que el misticismo no nos deja hundirnos más. Nos ofrece un bote salvavidas en forma de un concepto que a menudo se traduce simplemente como arrepentimiento, que es la Teshuvah.
Sin embargo, el análisis que hace demuestra que va muchísimo más allá de un simple pedir perdón. Teshuvá no es simplemente sentir culpa o pedir disculpas. Es una reparación mecánica del universo. Los místicos dividen la palabra hebrea Teshuvá en dos partes, Tashu y He, que se traduce literalmente como devolver la letra He. Y representa esa letra en el nombre divino de 4 letras, el tetragramatón. La última letra He representa la Shejina, que es la presencia permanente en la divinidad que habita en nuestro mundo físico. Cuando el pasajero hace el agujero en el barco mediante el pecado, esa letra He cae en el exilio, desconectándose por completo de su origen. Entonces el arrepentimiento auténtico consiste en recuperar esa letra. Quien hace Teshuvá rescata esa presencia divina del exilio y la devuelve a su lugar. El texto afirma que este acto corrige arriba y corrige abajo. Básicamente la masía cósmica que tapa el agujero en el barco. Y la verdad resulta asombroso echar la vista atrás a todo el terreno que hemos cubierto en este análisis. Comenzamos en la aridez absoluta del desierto, examinando cómo la recolección logística de unas cuantas monedas de medio shekel establecía toda nuestra interdependencia humana, un inicio muy terrenal, y cómo las familias de levitas, casi como un equipo de carga moderna, sudaban montando pilares y clavando estacas en la arena para resistir el viento. Y de ahí vimos cómo el mismo sistema desafiaba sus propias reglas biológicas al coronar al estudioso por encima de su linaje, entregando el arca a Koach. Un viaje que nos sumergió en el asombroso y en el compromiso. Los músicos de Babilonia que ofrecieron sus propias manos mutiladas como testimonio que preferían perder su arte y su integridad física antes que traicionar la música que ellos sabían sostenía al mundo. Y finalmente hemos entendido que a través del Zohar, la mecánica mística de ese mundo que ellos intentaban proteger, esa idea de que cada pulmón, cada sonido y cada latido del corazón está anclado al cosmos a través de ganchos espirituales como la letra Vav, y que nuestras decisiones éticas determinan al final del día si tapamos los agujeros del barco devolviendo la letra G o si lo hundimos por completo. Y fíjense, eso nos debería dejar con la pregunta increíble que resuena al salir de estos textos y mirar a nuestra sociedad. Vivimos en una cultura que vive de manera muy ferviente el hiperaislamiento. Construimos barracas para defender lo que nos creamos en nuestro tiempo libre con nuestros recursos y nuestra más estricta intimidad. Este es un asunto exclusivamente nuestro y no afecta a nadie más. A la luz de la sabiduría de este barco en el que viajamos todos juntos, la verdad es que cabe preguntarse profundamente hasta qué punto esas decisiones que protegemos de forma celosa como estrictamente privadas están en realidad y en secreto, perforando silenciosamente el casco del barco colectivo de la humanidad, o, con un poco de suerte y esfuerzo, ayudando a repararlo. Una pregunta para reflexionar con calma, sin duda. Una pregunta para pensar largo y tendido. Ha sido un absoluto privilegio desentrañar la profundidad de estas fuentes para quienes nos han acompañado en esta inmersión profunda. Continuaremos la próxima semana explorando secretos que se esconden a simple vista. Esto es un paso para el alma.